no me falta nadie. Hágase para acá, mi amor. Bien, vamos a extender nuestras manos hacia ellos y vamos a bendecirlos. Padre Santísimo, te damos gracias por la vida de cada uno de estos niños, Señor. Hoy los bendecimos y los ponemos en tus preciosas manos, Padre. Yo te ruego, mi Dios amado, que tú prepares sus corazoncitos para que ellos puedan recibir la palabra que tienes tú de parte tuya para ellos, Señor. Te ruego, mi Dios bendito, que abras su entendimiento espiritual para que esta palabra quede grabada en sus corazoncitos, para que ellos cuando crezcan no se aparten de tu camino, pues así lo dice tu palabra, Señor. Ayuda en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Hoy declaramos esa palabra en la vida de cada uno de ellos, Señor, y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo te damos gracias por la vida de la maestra que va a impartirles la clase esta mañana, Señor. Yo te ruego que tú la uses, Señor, que ella sea un instrumento en tus preciosas manos, Señor, para que pueda transmitir el mensaje que es preparado para los niños, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a preparar nuestros corazones esta mañana. Vamos a escuchar qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Hoy nos predica mi esposa. Dios le dio una palabra y vamos a poner atención en ella. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, porque ya están aquí, estamos aquí dándole gracias a Dios y alabando a nuestro Señor que nos da otro día más, otra oportunidad más de vida. ¿Cuántas personas quizás ya no amanecieron este día o ayer? Partieron y desgraciadamente muchos de ellos sin Cristo, que es lo peor, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí, sobre todo estar con Cristo, ¿no? Vamos a Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a su presencia y vamos a leerla todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: circuncidaos a Jehová y quitar el prepulcio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien pueda apagarla por la maldad de vuestras obras. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor Dios. Sabemos que tu palabra es una exhortación, un ánimo para seguir adelante en tu presencia, pero tú nos ayudas, Señor Dios, a cumplirla, porque si no fuera por tu presencia, nosotros no estuviéramos aquí. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones, porque tu palabra es viva y es eficaz, como dice ella misma, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de maestros, el que nos guías a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y sabes, esta palabra para amanecer el día viernes 24 de julio, o sea, este viernes, estaba yo profundamente dormida y de repente escuché como si una piedra sonara en una lámina, pero fuertísimo. Obviamente pues no se trataba de esta lámina ni mucho menos, porque nosotros estamos encerrados en nuestra recámara y pues no se oye ningún ruido, estamos bien sellados.
Y entonces entiendo que es Dios. Él me ha despertado de muchas maneras. Le digo, Señor, tú espantas porque está uno bien profundamente dormido. Él me ha despertado a veces con un timbrazo. De repente escucho din don, un timbre, y de repente como si el teléfono estuviera sonando y sonidos que ni siquiera tengo. O sea, son el teléfono de Dios quizás. Él me ha despertado con tantas cosas, pero en este caso fue una piedra en una lámina, así se escuchó. No quiero decir que esto haya sido así. Y ya me fui al cuarto donde normalmente oro y le digo, Señor, pues aquí estoy. ¿Qué pasó? Yo le digo, Señor, apa sustitos, como dice Capulina, apa susto aquí estoy. Y el Señor me dijo ese viernes, ya para amanecer, me dijo, dile a mi pueblo que circunciden su corazón, de lo contrario no entrarán a mi reino. Y ya no estamos hablando de una circuncisión física, pero sí estamos hablando de un pacto. Ya no estamos hablando quizás de los judíos y los gentiles, pero como dijo Pedro y como dijo Pablo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya sobre todos vino el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que Dios ya quiere una transformación, un cambio, porque de lo contrario su iglesia, su pueblo se puede quedar aquí en la tierra. Entonces es algo muy delicado, es un mensaje muy fuerte. Digo, Señor, creo que todos los mensajes fuertes me los das a mí. No puedo decir algo suavecito, pero bueno, palabra es palabra y el tema se llama circuncidaos los corazones. Porque viene juicio sobre la tierra, dice el Señor, y todo aquel que no ha sido circuncidado no heredará el reino de los cielos. Así es que le dije yo al Señor, pues bueno, empecemos por mí como siempre. Empecemos por mí y empecé a entregar mi corazón a Dios. Y le digo, circuncida mi corazón. Tú sabes que el grosor, ¿de quién era el grosor de las ofrendas? De Dios. Dios quitaba el grosor, la grosura, la capa de grasa que guardaba la carne, la espaldilla del ofrecido, y se le ofrecía a Dios en el altar y subía de parte de la ofrenda, subía al Señor, y dice que Él olía ese sacrificio, ¿sí o no? Le digo, bueno, la grosura de mi corazón quizás ahí esté, sácala, y como hizo David con los filisteos, yo quiero que esa grosura caiga a los pies de Jesús. Que esté bajo los pies de Jesús, esa grosura, sujeta a los pies de mi Señor Jesucristo. Abajo en la planta de sus pies de Jesús, que mi corazón nunca más se vuelva a engrosar nuevamente. Porque un corazón engrosado no escucha la voz de Dios. Un corazón engrosado no le interesa obedecer a Dios. Y le decía, yo me visualizaba cuando David trajo los prepulcios y se los aventó al rey Saúl a los pies y dijo, aquí está el botín que me pediste para ganar a su hija del rey. Es un sacrificio. Es un sacrificio, como decía el pastor empezando, el pecado es deleitoso. Si no, nadie de nosotros pecáramos. El pecado es atractivo, es una tentación grande, y sabes que el enemigo nos tienta a cada uno de nosotros en nuestras debilidades. Él no te tienta en lo que no puedes caer, Él te tienta en lo que eres propenso a caer. Y yo creo que hoy va a pasar pedernal afilado el Señor sobre vuestros corazones, sobre el que quiera, claro.
Como decía mi esposo, el Espíritu Santo no obra en el que no quiere. ¿Cómo le podemos decir Señor si no hacemos su voluntad? ¿Cómo le podemos decir Padre si no le obedecemos? ¿Cómo le podemos decir Maestro si no o atendemos a su palabra, no? El reino de los cielos no es apariencia. El reino de los cielos no es estar aquí cada domingo, cada martes a la oración. El reino de los cielos no se sujeta a eso. Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, ellos quisieron vivir por apariencia y ustedes vieron el precio que les causó el tratar de vivir por apariencia. Ellos empezaron a ver cómo todos los discípulos traían sus propiedades a los pies de los apóstoles. Y dijeron, y nosotros no nos vamos a quedar atrás porque nosotros también somos pudientes. Así es que vendamos la heredad de sus muchas heredades que tenían, pero la tentación les ganó. Así es que dijeron, no ofrendemos todo, ¿por qué no mejor agarramos un poquito de esa heredad? Y digámosle al apóstol que en tanto vendimos la heredad. Y ustedes pueden ver el desenlace. No podemos andar por apariencias. El reino no es por apariencias y el estándar de la santidad de Dios es muy alta. No me canso de decírselos. Satanás habitó en la mera presencia de Dios, dice, hasta que se halló maldad en su corazón y fue destituido. Adán y Eva habitaron en la misma presencia de Dios, dice la palabra, hasta que se halló desobediencia en ellos y fueron destituidos. O sea que podemos estar propensos a no entrar en el reino. Podemos decir, yo vivo conforme a la palabra de Dios y no ser verdad. Adán y Eva caminaban en la misma presencia de Dios, hablaban cara a cara con Jesús. Hasta que ellos desobedecieron. Podemos estar desobedeciendo, dijo el pastor. Piensa en tu corazón, en qué todavía te falta. Quizás en algunas cosas estés al 10 cuando les hacen examen a los niños, quizás en español, en matemáticas lleven 10. Pero quizás en inglés o en física o en química lleven 6 o 5, estén reprobados. Tú puedes decir, no, yo soy súper inteligente. Pero cuando vamos delante de la presencia de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces estamos reprobados. No es que dice, ¿qué dicen los demás de ti? Es que dice Dios de ti, ¿me entiendes? Porque a los demás los podemos engañar. Los demás pueden decir qué linda es Anita, qué precioso carácter, qué bonito. No, es mi mejor amiga. Pero ¿quién conoce el corazón de Anita? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios. El Espíritu Santo conoce el corazón de Dios. Imagínate, el Espíritu Santo dice que conoce qué piensa Dios, qué siente Dios. ¿Conocerá tu corazón? Si conoce lo escondido de Dios, el Espíritu Santo, imagínate el tuyo y el mío. Aún nuestros pensamientos, ¿no? Vivir en el reino de Dios no es como si Él estuviera aquí. Es porque Él está aquí, yo tengo que tener temor. Había un programa, no recuerdo en qué, cómo se llamaba, pero no recuerdo en qué canal salía, pero se llamaba Jefe Encubierto. Y este jefe se disfrazaba. Si su negocio era un restaurante, él se disfrazaba de mesero, por ejemplo, y llegaba con su gorra, con su delantal, y como son cadenas grandes de restaurantes, los empleados no lo conocían al mero mero.
Así es que entraba y luego el supervisor, ven acá porque tú estás bajo mi cuidado. Y empezaba el supervisor a tratarlo. Había unos que aprobaban y había otros que el jefe los mandaba pero derechito a la calle. Y lo empezaban a maltratar al jefe. Tú me barres aquí, me trapeas, tú no tienes horas de descanso, tú si te da tiempo comer, si no, no comes. Y él decía, ¿cuándo yo soy así? Con ellos. Ahora sí el consiervo, ¿no? Siendo duro con los siervos. ¿Y qué está pasando? Que si el jefe hubiera llegado con sus mocasines, con su traje muy caro y en su limusina, ¿qué harían los empleados? Serían súper amables con el público. ¿No se han dado cuenta quizás ustedes aquí que de repente ven a Fonatur pintando las banquetas y dices, ¿qué? ¿Por qué? Ah, es que va a venir el gobernador. ¿Y por qué no las pintan para ti y para mí? ¿A poco el gobernador vale más que tú y que yo? Y barren y limpian a donde la sala de multiusos y bueno, o sea, hacen. Y sabes que esa gente se comporta como si su jefe no estuviera, sabiendo que su jefe estaba ahí vigilándolos. Y termina la jornada y dice su jefe, ¿saben qué? Vámonos, están despedidos. Están despedidos. En pocas palabras, salieron reprobados delante de su autoridad. Vamos a ver Jeremías 9:25. Dios nos está hablando del corazón. Diez, 25 y 26. 9, 25 y 26. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y Moab y a todos los arrinconados en los postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones y toda casa de Israel incircuncisa de corazón, incircuncisa de corazón. Tú puedes decir, ¿por qué Dios está incluyendo a Judá y está incluyendo a Israel? Porque aquí está hablando del corazón, de Edom, de Moab, de Amón. Dice la palabra de Dios, a todos ellos yo los castigaré. ¿Qué viene sobre la tierra? Juicio sobre la tierra. Y como les decía la vez pasada, de la palabra que Dios me dio, que decía, pásate del otro lado de la escoba. ¿Sabes por dónde va a empezar Dios? Por la casa, por su casa. Porque su palabra dice que el buen juez por su casa empieza. Porque si no, de lo contrario, no sería buen juez, sería un juez corrupto. Por eso dice, sea circuncidado, sea incircunciso, yo castigaré a todo aquel que esté incircunciso de corazón. Todo aquel que no esté alineado delante de su presencia. Todo aquel que no haga su voluntad, llámese como se llame y pórtese como se porte. Acuérdense que por obras nadie será salvo. Porque podemos decir, no, es que yo hago lo bueno. ¿Cuántos artistas hacen lo bueno? Cantidad de artistas. Ricky Martin da y ofrenda miles y miles y miles de dólares para las necesidades.
¿Eso es malo? No. Michael Jackson donaba millones y millones de dólares. Y así te puedo mencionar a tantos artistas que están haciendo lo bueno. Pero como dice la palabra, que no es por obras para que nadie se gloríe, entonces estamos reprobados. Estamos reprobados. Y el quitar el prepulcio de nuestros corazones es señal de pacto. Señal de pacto, lo vemos en la Escritura. Y habrá gente que está en las congregaciones que aún no ha tenido pacto delante de la presencia de Dios, que no ha hecho un compromiso de hacer lo que Dios dice y andar como Dios quiere que andemos. ¿Sabes que dice la palabra de Dios que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, todos estaban circuncidados, sí o no? Porque la palabra de Dios dice a Abraham en el libro de Génesis que a los 8 días circuncidarían al bebé, a los 8 días. Dice, y esto será señal de pacto entre tú y mis generaciones y tus generaciones para siempre. Así es que sale el pueblo de Israel de Egipto y todos estaban circuncidados. Pero llega Josué y ¿qué crees? Que los que fueron nacidos en el desierto no estaban circuncidados, no estaban bajo el pacto y ellos iban a conquistar la tierra prometida. O sea, ¿cómo tú vas a poder estar haciendo la voluntad de Dios sin la presencia de Dios? Dice la palabra, andad en el poder de mi fuerza, no en la tuya, en mi fuerza, dice el Señor. Porque si fuera en mi fuerza, entonces sería puras obras que son como trapos de inmundicia. Así es que sale Josué y la gente y dice el Señor, van a empezar a conquistar las tierras. Pero ¿qué crees, Josué? Que traes puro ejército incircunciso, que no está bajo mi pacto. Así es que prepárate cuchillo afilado. Y empieza a pasarlos por el cuchillo. Imagínate este cuadro. Yo estaba imaginándole cuando estaba escribiendo el cuadro. A mí me gusta mucho imaginar, por eso me río de las cosas. Y a veces creen que me estoy burlando de lo que están diciendo, pero me estoy riendo porque me estoy imaginando. Bueno, imagínate que está alrededor todos los pueblos que le están haciendo la guerra a Josué y hasta ahí Jericó, y están todos los pueblos rodeando a Josué y su ejército. Y en lugar de decirles el Señor, prepara los jinetes, prepara los caballos, prepara las armas, le dice, prepárate un cuchillo, porque mi pueblo va a ser pasado por cuchillo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué vulnerables habían estado en ese momento? Que todos los enemigos rodeándolos y ellos acostados en Gilgal con mucho dolor. Y les pasa cuchillo Josué a todos, porque habían nacido en el desierto y no habían sido circuncidados. Imagínatelos rodando. Dice la palabra de Dios que Gilgal significa rodar o significa rueda. ¿Qué quiere decir? Que estaban rodando en círculo, ¿Por qué? Porque antes no se usaba la anestesia. Sí, Josué, pero ponme un poco de anestesia para que no me duela. Y cuchillo afilado, nada de que tráete el bisturí, tráete el cloroformo y tráete el alcohol y vamos a desinfectar el cuchillo. ¿Te das cuenta? Que si los han agarrado al enemigo, ahí los agarra rodando y no queda ni uno solo de ellos. Solo Josué y Caleb. Y les pasa cuchillo.
¿Por qué es importante que Dios pase cuchillo a nuestros corazones? Para heredar la tierra, para heredar, para gobernar, para que el enemigo no tenga nada en contra tuya. No tenga ni un clavito ahí en tu pared donde él se pueda agarrar para colgar su sombrero. ¿Sabes? Dice la palabra en Apocalipsis que llegaban los ángeles a dar reportes y que Satanás también llegaba a acusar a los cristianos, a acusar a los hijos de Dios. Y yo te pregunto, si Satanás te acusa delante de Dios, ¿crees que tenga pruebas para acusarte? Si no, ¿a poco crees que Dios se lo iba a permitir? ¿A poco crees que Dios le va a permitir que Satanás se le pare enfrente y le diga, vi a Germán hacer esto y esto y esto? ¿Cuántas veces te han acusado a tu hijo y cuántas veces les has dicho así? Pues tráeme pruebas. Así es que qué delicado es cuando Satanás se levanta a acusar a los cristianos. Quiere decir que si la burra es parda, tiene los pelos en la mano. Qué triste para Dios, qué delicado, qué vergüenza, ¿no? Anoten Josué 5 del 1 al 2, vamos a verlo. Josué 5 del 1 al 2. Ajá. Me parece que es ahí, no lo traigo en mi Biblia. Del 1 al 2 dice, cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillo afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Vamos a saltarnos al 9, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta hoy. Dice el Señor, hoy he quitado el oprobio. ¿Cuál es el oprobio que ellos traían de Egipto? ¿A qué te suena el oprobio? La vergüenza. El pecado que ellos traían en Egipto, ellos traían vergüenza, ellos habían sido siervos. Y dice, hoy quito el oprobio que estaba en ti, hoy quito todo lo que el enemigo todavía tenía autoridad en ti. Todo lo de Egipto hoy lo arranco, para que tú heredes la tierra prometida, y a partir de ahí ya no cayó maná, ya cada quien iba a sembrar sus tierras, ya cada quien iba a heredar la tierra prometida. Se acabó el oprobio. Dios quiere quitar el oprobio de nuestros corazones. La vergüenza de mentir, la vergüenza de pecar, la vergüenza de adulterar. Mira, cuando te cachaban en una mentira en el mundo, ¿qué sentías? Hasta te sentías rojo, la cara roja de vergüenza. Decían, ya me cacharon en mi mentira. Y Dios quiere quitar el oprobio. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4:24, que Moisés iba a presentarse delante del faraón. Vamos a ver Éxodo.
Éxodo 4:24. Y quiero decirte cómo tú no puedes pelear en contra del enemigo si el enemigo todavía tiene ventaja sobre ti. 4:24. Vamos a ver desde el 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a todos tus hijos, tus primogénitos. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies, diciendo a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Vamos a desglosar un poquito este pasaje. Cuando yo leía una y otra vez y 1000 veces, cantidad de veces yo no le entendí. Pasó mucho tiempo para que yo le entendiera este pasaje. Incluso yo les dije que yo creía que al que quería matar Dios era a Gersón, su hijo de Moisés. Porque parece ilógico que Dios le dice a Moisés, analízalo. Dios le dice a Moisés, a ver, cuando lo encuentra, dice, Moisés vuelve a Egipto, el encabezado, y Dios le dice, a ver Moisés, yo te comisioné como libertador, tú vas a ir a la tierra de Egipto y tú le vas a hablar al faraón y tú le vas a decir, deja ir a mi pueblo de Egipto, porque él es mi hijo y quiero que me sirva en el desierto. Y luego dice, y ellos estando en una posada, el ángel se le apareció para matarlo, para matar a Moisés. Por fin le entendí. Ahora tú dices, ¿cómo es posible que Dios te mande algo y luego te quiera matar? Dice la palabra de Dios que Gersón, su primogénito, no estaba circuncidado, no estaba en el pacto de Dios. Y dice, yo voy a matar ¿a quiénes? A los primogénitos. Y tú puedes decir, ¿Moisés era primogénito? No. Acuérdense que Miriam o María era su hermana mayor, que lo llevó al río, etcétera, etcétera. Él no era el primogénito. Tú puedes decir, quizás Moisés no estaba circuncidado, por eso Dios lo iba a matar. No. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Génesis, Abraham, a los 8 días lo circuncidarás. ¿Cuánto tenía Moisés cuando paró a la hija del rey? 3 meses, dice la palabra. Para entender este pasaje tuve que ir a escudriñar otros pasajes. A ver, ¿Moisés estaba circuncidado? Sí. ¿Por qué? Porque a los 3 meses fue entregado a la hija del faraón. Porque ya había pasado 3 meses con sus padres bajo el pacto. Ahora, ¿por qué Gersón no estaba circuncidado? Si era un pacto con el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Moisés sale huyendo de Egipto y se va a Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? Hijos de Abraham y Sétura, su concubina.
Cuando muere Sara, dice Génesis 25, me parece, dice la palabra de Dios, y él toma por mujer a Sétura, y esta mujer le da varios hijos más, uno de ellos se llamaba Madián. Así es que aún Séfora venía del linaje de Abraham. ¿Y por qué no circuncidó a su hijo? Yo me imagino los agarres que había en la tienda pastoral de Moisés y Séfora. Moisés diciendo, mira mi amor, tenemos que circuncidar a Gersón, a los niños. ¿Cómo se pondría Séfora? Si tú le dices, voy a pasarle pedernal al niño, así es que quítate. ¿Cómo se pondría Séfora? El carácter de Moisés era manso más que todos, dice la palabra. Así es que por no pelear, quiero pensar yo que por no pelear, no lo circuncidamos. Pero dice la palabra, y aconteció en el camino que ellos estando en una posada, Dios les salió al encuentro, Jehová les salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Dios le dice, vas a ir a Egipto y en Egipto morirán. Si el faraón no quiere obedecer, morirán todos los primogénitos. Gersón era un primogénito y además Gersón era extranjero. Así es que Séfora, entonces Séfora, ahora sí. ¿Qué quieres esperar para obedecer, hombre, mujer? ¿Qué quieres esperar? ¿Que te fracturen? ¿Que te fracturen un pie? ¿Que te apuñalen? ¿Qué quieres esperar, mujer, hombre? Le decía yo a mi esposo, ayer tuvimos un culto en Las Palmas y tuvimos música en vivo, venían de la comunidad de Coyote, y yo le dije a mi esposo que yo me le acerqué a un hermano de la alabanza y yo le dije, hermano, me gustaría que hiciéramos un culto unido, que ustedes ministraran la alabanza y reunirnos las congregaciones pequeñas que estamos aquí alrededor. Y dijo, por supuesto, hermana, nosotros estamos orando por eso. Pero él estaba así, él andaba en muletas, él no podía caminar, él tenía esta mano herida, este pie herido, todo herido. Todo su cuerpo herido, y me dijo, hermana, ¿sabe por qué estoy así? Porque me dijo, tenemos más instrumentos, hermana, no solamente el teclado, tenemos guitarra, tenemos micrófonos, tenemos todo, dice, pero yo tocaba la guitarra, pero me alejé de Dios por un tiempo. Dice, era taxista, trabajé de taxista y a causa de que yo me afané tanto en el taxi, me decían hay culto en la mañana, yo no podía ir, estaba trabajando, hay culto en la noche, yo no podía ir porque estaba trabajando, así es que ya no pude ir durante 4 años. Dice, luego me salí de trabajar con mi patrón, traía un taxi nuevo, me salí, me cambié y de repente alguien me dijo, tengo un taxi, ¿te gustaría trabajarlo? Y él dijo, claro que sí, porque yo a eso me dedico. Así es que él tomó el taxi el día de hoy, por ejemplo, y el día de mañana lo acribillaron a balazos. Dice que entró a las 5 de la mañana a una comunidad donde le llamaron para hacerle su servicio y lo estaban esperando. Le hicieron una emboscada y rociaron el taxi aproximadamente, según los peritos, más de 25 balas. Así es que dice, mire, me dio una aquí, me pasó una aquí, me dio otra aquí, me dio la pierna. Bueno, me contó como 6 o 7 balas que le dieron. Dice, ninguna de cuidado, esta de aquí el tendón, le agarró el tendón, por eso es que dice que antes estaba así, pero ahora poco a poco el tendón se le está enderezando y ya está empezando a caminar. Los médicos le dijeron que no iba a caminar, que eso era imposible porque el tendón no le funcionaba y dice, mire,
y su mano todavía está lesionada, pero él dice, entendí. Y Dios me llamó por la mala. ¿Qué queremos? Séfora entonces sí, agarró el cuchillo y rápido, antes de que mataran a su esposo. Porque dirá, sigue con el más grande, luego seguiría yo y quizás Gerson. Así es que afila su pedernal, ni siquiera fue un cuchillo. Entonces Séfora tomó un pedernal, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y se lo echó bajo sus pies, y todavía enojada, tú me eres esposo de sangre. Como diciendo, ¿con quién me vine a casar? Con alguien que quiere tener pacto con Dios, y Dios no juega. Dios no juega, porque quiero yo pensar, no lo dice la Biblia, pero yo quiero pensar que con el primero que quizás podría empezar el ángel de Dios hubiera sido con Gersón, el primogénito, el que no estaba bajo el pacto de Dios. Tú puedes decir, pero yo soy cristiano. Yo creo que una cosa es ser cristiano y otra habitar bajo el pacto, bajo la obediencia. El pacto es señal de obediencia. Señal de obediencia. Y ustedes pueden ver cómo Moisés entra a Egipto y ya no hubo ningún riesgo en cuanto a su familia. Llegaron todas las plagas, luego llegó por último la plaga de los primogénitos. Y fíjate cómo Dios ya le había contado el final al principio. Dios le contó a Moisés el final del principio, porque Dios para él el futuro ya es pasado. Y dice, irás a Egipto y yo haré morir a los primogénitos. ¿Qué le estaba contando? El desenlace de la película. Y apenas iban a empezar con las plagas. Apenas el corazón del faraón ya se iba a endurecer. ¿Se dan cuenta? Yo creo que tú y yo tenemos que estar prestos en los tiempos que estamos viviendo. Ya no son los tiempos pasados. Yo no sé si tú pienses que ya hay una aceleración en los cielos, pero también aquí en la tierra, donde dice la palabra, y los días serán acortados, porque si no nadie será salvo. Y científicamente quiero decirte que los días son más cortos, por eso te quedas con sueño, y más los dormilones como yo. Dices, ya amaneció y como que me quedé con sueño. Claro que sí, porque los días se han acortado y los días de Dios comienzan en la noche, no en la mañana. Dice la palabra en Génesis, y fue la noche y la mañana y fue un día. Nosotros contamos de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y fue un día, y no. Dice, y fue la noche y la mañana y fue un día. Así es que los días se acortaron, los días ya se acortaron. Así es que si te quedas con sueño, dale gracias a Dios, porque si no, muchos no serían salvos. Y hay una aceleración, decía mi esposo, ahora con el terremoto. Date cuenta cuando antes había un terremoto tras otro en una misma nación. No, pasaban entre 20 y 25, entre 30 años, entre terremoto y terremoto en la misma ciudad. Y ahora, ¿cuánto llevábamos nosotros en el 2017? O sea, ya es cuestión de meses, ya es cuestión de semanas, ya no es cuestión de años. Así en tu vida tú tienes que ser conocedor de los tiempos de Dios, no de tu tiempo, de los tiempos de Dios. Dice la palabra de Dios que Isaacar, el hijo de Jacob, dice la palabra de Dios que conocía los tiempos de Dios.
Hoy tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de Isaacar, de la tribu de Isaacar, esos que conocen los tiempos. Dice la palabra que ellos adireccionaban al pueblo de Israel. De los 200 hijos de Isaacar, esos 200 adireccionaban a los miles de otras tribus. Ellos conocían los tiempos de Dios. Ellos sabían lo que Dios quería decir al pueblo. Ellos estaban llenos de la presencia de Dios. Ellos vivían bajo el poder del Espíritu Santo, dice la palabra. Si no, ¿a poco iban a conocer los tiempos de Dios? Y ellos no manipulaban al pueblo de Dios como ahora se estila, que se usan toda clase de manipulaciones para darle mal dirección al pueblo. No, Señor. Ellos habitaban en la presencia de Dios. ¿Y qué crees? Que cuando el rey David se iba a sentar al trono, ¿desde cuándo había sido ungido el rey David? Desde muchacho. Pero dice la palabra, pero cuando le llegó el turno, los hijos de Isaacar supieron el tiempo en que David tenía que reinar. ¡Wow! ¿Y cuál fue la bendición de Jacob en Génesis? Cuando está bendiciendo, yo me río de la bendición de Jacob, porque digo, Señor, ¿por qué le dijo Jacob así a Isaacar? Le dijo, y tú como asno montés vas a estar sentado en el camino, como asno montés. Y yo digo, no, pues con esa bendición. Creo que lo estaba ofendiendo. No, no lo estaba ofendiendo. Ellos eran ayudadores del pueblo de Israel. Sus ojos estaban listos para mirar lo que faltaba en el pueblo de Israel, listos sus ojos para la necesidad del pueblo, listos sus manos para ayudar al pueblo. Por eso dice, tú como asno montés, estás acostado al lado del camino, ahí estás echado. Y en la época de Jacob no era un insulto decirle burro a su hijo, porque ahora en México es un insulto. Cuando tu niño trae bajas calificaciones, eres un burro. Cuando tienes sueño, eres un burro. Y para todo le dicen burro. Tú eres un burro, ¿para qué? Para insultarlo. Y no, Señor, no, Señor. Dice la palabra de Dios que el asno, el burro, era para pobres y ricos. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios. Lo usaban tanto pobres como ricos. Fíjate, anótenlo si gusta nada más. El burro tenía que ser redimido, Éxodo 13:13, para que veas la importancia. Tenía que ser redimido, para que vean que no es un insulto, que Isaacar era asno montés, el que cuidaba, el que conocía los tiempos, el que era fructífero en tiempo de necesidad. Éxodo 13:13, era un animal valioso. Éxodo 20:17. Era un animal bien cuidado. Éxodo 21:33 al 34, un animal valioso y cuidado. Un animal que se tenía que tratar bien. Éxodo 23:4 y 5. Se tenía que tratar bien. Dios prohibía que le azotaras al burro. Es más, ¿qué pasó con la burra de Balaam? Cuando Balaam la azotó, ¿qué pasó? Se enojó y hasta apareció visible el ángel de Jehová. Tenía que ser protegido, Éxodo 23:12, y wow, ¿quién llegó sobre un burro? Gloria a Dios. Aquel que conocía los tiempos, Zacarías 9:9, y verás a tu príncipe, a tu rey montado sobre un pollino, sobre el hijo de una burra que nunca jamás ha sido montado. O sea, Jesús estrenó al burrito. Y dice, y entrará, sí, último modelo.
Y entrará el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sobre quién? Sobre un burrito. Isaacar eran hombres de trabajo. Nacieron para servir, tenían ojos para ver las necesidades, tenían muchos atributos. Isaacar tenía muchos atributos, tenía la visión, tenía la fuerza, tenía el valor. Hombres conscientes de la presencia del Señor, hombres que que no conocían las estaciones. Déjenles doy una referencia y anótenla nada más. Cómo ellos sabían los tiempos de Dios. Primera de Crónicas 12:34, se los dejo como referencia, donde dice: y ellos conocían los tiempos de Dios. Y donde Jacob le profetiza a Isaacar, Génesis 49, 14 y 15, le profetiza y dice: tú estarás ahí como un asno al lado del camino, algo así le dice. Que aunque ellos son pequeños, son obedientes, son sumisos, son redimidos, ya lo vimos en los pasajes. Y vemos que cuando David se convirtió en rey, Isaacar conoció los tiempos. Y muchos de nosotros no conocemos los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? Nos falla. Decimos: no, todavía es tiempo de pecar. Dice su palabra que si 7 veces cae el justo, las mismas las redime el Señor. Así es que si peco yo hoy, al rato en la noche ya me pongo a cuentas. Dice su palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ya en la noche me pongo a cuentas. ¿Y qué pasa si no llegamos a la noche? Ponemos en un hilo la salvación tan grande que fue comprada a precio muy valioso, precio de sangre. Tú y yo tenemos que entender que estamos sentados en la palabra, que Dios nos sentó juntamente con Jesús. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y yo quiero pensar que alguien que todavía tiene ira, que todavía tiene envidia, que todavía tiene celos, que todavía tiene pleitos, dime, ¿crees que esté sentado juntamente con Jesús? ¿Por qué? ¿Qué hay en el cielo? En el cielo no hay eso. El apóstol dice: son obras de la carne. Y los de la carne todo el tiempo están en el piso. Ahora que sí, que sus pies sobre la tierra. Y nadie que no es celestial no puede trascender. Sin embargo, ¿qué significa estar sentado en los lugares celestiales? Que aún el enemigo está bajo tus pies. Dice la palabra de Dios en Romanos, me parece. Dice el apóstol: hasta que Dios haya puesto al enemigo debajo de los pies de Jesús. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene un cuerpo? Pies. ¿Y cómo podemos tú y yo poner al enemigo debajo de los pies del Señor si es nuestro camarada? O sea, ¿cómo Moisés iba a entrar a conquistar a Egipto si Gersón no estaba bajo el pacto? ¿Y sabes a quién le echó la responsabilidad Dios? A Gersón no, ni a Séfora, se lo echó a Moisés. Él nunca le reclamó a Séfora: ¿por qué nunca lo dejaste? Si lo hubieras dejado, yo no hubiese querido matar a tu esposo. Él nunca fue: hijo Gersón, ¿por qué tú no te has dejado, mi hijo, circuncidar? Todo aquel que está sentado aquí, estamos conscientes, creo, de que son los lugares celestiales. Y la tierra nos ancla aquí abajo. Les decía que un muchacho era de un ejército y él era del ejército, pero era de los aviadores del ejército. Y dice que él su avioneta estaba estacionada cerca de un río que se llamaba el río de las serpientes. ¿Por qué crees que le pusieron el río de las serpientes? Porque había
Muchísima serpiente. Por eso los naturales le pusieron ahí el río de las serpientes. Así es que este muchacho, este soldado estacionó ahí la avioneta cerca del río y estuvo en el río y estuvo muy feliz. Y de repente le llaman que tenía que ir a presentarse con su escuadrón, así es que toma su avioneta y se sube, se eleva. Pero un poco tiempo después se da cuenta en los monitores que una serpiente se empezó a enredar en el tren de aterrizaje. ¿Se dan cuenta? Él iba a morir. Él no podía aterrizar porque ya una serpiente que se fue de polizón se enredó en el tren de aterrizaje y él ya no podía bajar el tren de aterrizaje. Así es que dice que empezó a orar. Señor, ayúdame, ¿qué hago? Dame sabiduría, ¿cómo corro? ¿Cómo ahuyento esta serpiente de aquí? Pues se me va a acabar el combustible en el vuelo y me voy a estrellar y no voy a poder aterrizar con esta. Y enorme, no crean que una chiquitita, enorme que agarró todo el tren de aterrizaje. Así es que dice que el Espíritu Santo lo llevó a él cuando él era chiquito. Él tuvo una plática con su papá y su papá lo llevó cerca de las montañas altas, las más altas montañas, y su papá le dijo: ¿qué ves en la montaña, hijo? Dice: no, pues veo árboles. No, ¿qué ves abajo de la montaña? ¿Qué ves en el pico de la montaña? Y dice: ya no veo árboles, puras rocas. Y su papá le explicó cuando él era niñito, le explicó y le dijo: mi hijo, todos necesitamos oxígeno. Acuérdense, todo lo que respire, alabe al Señor. Todos necesitamos oxígeno, y en las montañas más altas del mundo, arriba, ya no hay árboles, porque los árboles y las plantas necesitan oxígeno, y como no hay oxígeno no pueden sobrevivir. Y ustedes pueden ver los alpinistas cuando se suben, ¿a poco hay árboles como el que está aquí? No hay nada, es pura piedra. Los escaladores van a escalar pura piedra. Así es que dijo: gracias, Señor, le voy a quitar el oxígeno a esta serpiente. Así es que él se empezó a subir, a elevar, y la serpiente se asfixió y soltó el tren del aterrizaje. ¿Qué tienes que hacer si tú estás anclado en la tierra? Si yo estoy anclado en la tierra, ¿qué tienes que hacer? Quítale el oxígeno a Satanás, quítale el oxígeno de tu vida, quítaselo y elévate hasta que llegues a ocupar los lugares celestiales que tienen tu nombre juntamente con Cristo. Ahí están sillas donde dice Tanis, Germán, Karen, José, Amalia. Ahí están las sillas. ¿Y por qué están vacías de repente? Porque estamos anclados aquí en la tierra. En Eclesiastés 10:4 dice: si el príncipe de este mundo se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Este pasaje yo se los decía muchísimo a mis hijos cuando ellos eran chiquitos y se querían pelear y se querían agarrar y les hacían bullying o lo que tú quieras. Yo les decía: Dios te sentó en lugar celestial. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Por eso dice: si el príncipe de este mundo se exalta contra ti, no dejes tu lugar. ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está tu lugar? Juntamente con Cristo, porque la mansedumbre hace cesar las grandes ofensas. Porque el enemigo no puede subir al cielo, no puede sentarse con Cristo. Lo quiso hacer y fue desterrado. Él no puede, él está condenado ya.
¿Y qué quiere hacer? Pues también ganarnos para no irse solo, ¿no? Pero no dejes tu lugar, no dejes tu lugar. Él no puede subir, pero ¿qué crees? Que sí te puede hacer bajar. Él no puede subir ni con una escalera grande ni una chiquita, como dice la canción. Él no puede subir. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar. Vamos a ponernos de pie. El llamado que Dios me hizo. Si tú dices esa palabra nada más es para ella, está bien. Yo siempre les he dicho que de verdad que al primero que le habla es a mi esposo, al primero que le habla es a mí. Por supuesto que también tiene que pasar ese pedernal afilado, por supuesto que sí. Si esa palabra nada más fue para mí, pues acompáñame a orar. Pero el llamado es quitar el prepucio de vuestros corazones. Ese es el llamado. Bendito Dios. Tu palabra dice que las cosas que tú haces, siempre, siempre, siempre antes, las avisas a los santos, las avisas a los Isaacar, las avisas para direccionar al pueblo con tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que antes, cuando ibas a Sodoma y Gomorra, dijiste, y ocultaré lo que voy a hacer a Sodoma, a mi amigo Abraham. No se lo voy a ocultar, se lo voy a decir. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque verdaderamente tú nunca tiendes la vara sin haber advertido antes. Dice tu palabra en Proverbios que el advertido se hace a un lado para que cuando pase la calamidad no le toque, Señor. Gracias por advertirnos, gracias por tocar las trompetas, por tocar el shofar. Gracias, Señor Dios, para que nosotros estemos alertas, para que estemos prevenidos, para que podamos romper el prepucio de nuestros corazones. Dice tu palabra en el libro de los Hechos, dureza de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre están resistiendo al Espíritu Santo, siempre. Perdónanos, Señor, porque llega un tiempo en que el Espíritu Santo, la ira de Dios se enciende por la desobediencia, Señor, de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Yo sé que en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, vamos a ponernos en tu balanza, Señor, para que tú peses nuestros corazones. Y si pesan de más, quiere decir que todavía hay prepucio, que tú lo vas a quitar de nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos. Henos aquí, Señor, nos acercamos a ti voluntariamente. No venimos porque alguien nos traiga a la fuerza. Venimos, Señor Dios, porque nosotros hemos decidido venir, y no solamente venir, sino también ser cambiados, ser transformados, Señor, a tu imagen y semejanza, a la altura, a la anchura, a la estatura, a la longitud del varón perfecto, que se llama nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos el cuerpo tuyo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a las ofrendas.